Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien et votre famille aussi, y que su familia también esté muy bien. Chicos, bienvenue a nuestro siguiente tema que vamos a estar viendo ahorita. Para eso se van a ir a su libro. Durante que vean este video se van a ir al libro. Bueno, a excepción de, aquí sí lo tengo que decir, Gerardo, vete y guíate con estas páginas, le pones pausa y lo demás lo pones en tu libreta. Pues en esta unité 2 que seguimos con ella, estamos ya como que en la parte 3, que es dans la cuisine. Y bueno, pues en el ejercicio 1 dice la cuisine du restaurant. Y aquí en donde está esto, vamos a ver las partes que hay en un restaurante. La primera que tenemos es la salle à manger, que es la sala de comer o el comedor, es en donde van a estar los comensales. Después dice stockage distribution. Ahí es en donde se distribuyen todas las cosas que nos van a dar. Ahí pues obviamente los meseros, los chefs, pues las personas que están ahí ayudando son las que van a estar ahí. Del lado gauche está la lavanderie, es en donde se lavan los platos, las verduras, no sé, la verdad no soy experta en estos temas de cocina, no estudié cocina, pero ustedes tendrán un poco más de noción en esto. Después dice local de poubelle, se deposita toda la basura, poubelle es basura. Y aquí un dato curioso, chicos, en Francia se clasifica la basura en diferentes, pues está la basura orgánica, la inorgánica, el vidrio, el cartón, y todo tiene que ir en un envase diferente. Y ya que tiras toda tu basura en los contenedores que te debe de estar, llega el camión de la basura, no es como aquí que tenemos que alcanzar al camión, sino él llega y ya tiene también el camión distribuido y así lo va haciendo. Posteriormente tenemos la planche batterie, que en este caso es donde van a estar todos los lavabos, lavar o desinfectar, etc. Justo en face, enfrente, recordemos, ya vimos las ubicaciones. En face está la cuisson, es en donde vamos a cocinar las cosas que vamos a preparar en el restaurant, pas de problème. Luego, en face de la cuisson, tenemos preparación froide. Y la preparación froide solamente van a ser preparaciones froides, que es frías. Luego, en face de la preparación froide, derrière está el stockage de distribución y en face, enfrente, va a estar la reserve. Es en donde la reserva, la bodeguita, en donde vamos a tener pues todas las cosas que vamos a necesitar, comida, etc. A côté gauche vamos a tener la pâtisserie, la repostería. Para las personas que les gusta la repostería, cuando les pregunté al inicio que qué les gustaba, pues esta palabra la van a usar mucho si es que les gusta mucho la repostería y la pastelería y hacer como cosas dulcecitas. La pâtisserie es todo eso. A côté de la pâtisserie vamos a tener la boucherie. La boucherie es todo lo que es de carnicería, todas las carnes frías que vamos a poder tener. Luego, en face de la pâtisserie et la boucherie, vamos a tener la chambre froide de viande. Y aquí en la chambre froide, chambre significa cuarto, froide ya lo vimos con preparación froide, froide es fría y viande es carne. Entonces aquí se van a reservar solamente todas las carnes, obviamente no van a estar en la reserva, sino en refrigeradores, obviamente. A côté de la chambre froide de viande, vamos a tener la chambre froide de légumes. Entonces, chambre, recordemos qué quiere decir chambre, cuarto, froide, frío, y légumes, ya lo vimos, el parcial pasado, que son verduras. Entonces ahí solamente van a ir todas las légumes que sean froides. Tous les légumes qui sont froides vont être ici. Y après, en face, vamos a tener la légumerie, en donde están todas las legumbres. Y ahí ya tenemos todos los espacios de un restaurant de manera très générale. De aquí, no vayan a hacer los audios, chicos. Si quieren hacerlos, les doy una décima extra, porque esta vez les puse bastantes autoaccesos, entonces me gustaría que también se enfocaran en eso. Nos vamos a ir al ejercicio 2, que dice: classer les locaux de la cuisine en 4 zones de travail différentes. Aquí van a clasificar todos los lugares que hay
en le restaurant, el stockage, la preparación de produits, la realización de plats et le nettoyage. Ok, aquí les explico. Stockage es en donde vamos a guardar todas las cosas. Por ejemplo, la réserve, la légumerie, les chambres froides, etc. van a ir en el stockage. En la preparación de produits, esta pues es muy simple, preparación de productos. Ahí también van a ver qué cuartos, qué chambre van a ir ahí. Y la realización de plats, donde se hacen la realización, ya la decoración última y demás. Y por último, le nettoyage, que es la limpieza de los platos de personas, etcétera, etcétera. Entonces de ahí van a clasificar les chambres que hay. Y de ahí tenemos nuestra mot, les mots para poder describir algo, que es décrire. Décrire significa describir, entonces tenemos en negritas el C, il y a, voici y voilà. Esas palabras son muy comunes y muy típicas. El C es junto con el verbo être, que ya lo vimos, que significa es. Por ejemplo, c'est la chambre froide, es el cuarto frío. Luego dice ici, virgule, il y a la réserve. Il y a significa hay. Il y a es con el verbo avoir, que ya hemos visto. Entonces, il y a hay et il n'y a pas. Recordemos que para que sea negación tiene que ir el ne y el pas. Entonces, il n'y a pas significa no hay, como dato también. Ici, il y a de la réserve. Aquí está la reserva, la bodega. Voici, la laverie. Voici significa he aquí o aquí está. Voilà la salle à manger. Voilà realmente significa listo. Entonces, voilà también lo podemos ocupar como una expresión que se usa mucho. Y voilà, y listo, aquí está, mira usted, etc. Entonces, bueno, estos también nos van a ayudar para poder décrire muchas cosas. De ahí tenemos en couleur jaune la recette de grand-mère que dice des verbes en ER. Recordemos que ya les expliqué los verbos del primer grupo. No se acuerdan, pueden volver a ir a esa clase. Sigue en YouTube, no se las voy a quitar ni nada, pero es muy importante que ustedes se aprendan muy bien los verbos del primer grupo. Ahorita, si tenemos los verbos del primer grupo y el verbo être y avoir aprendidos bien, va a estar perfecto para ustedes, no va a haber ningún problema y les va a ayudar bastante porque recordemos que les verbes du premier groupe son los verbos que más hay. Entonces aquí tenemos dos verbos, cuisiner y manger. Y bueno, ahí tenemos les pronoms personnels, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle, tanto en cuisiner como en manger. Y ahí tenemos cómo se conjugan. Entonces, cuisiner es cocinar y manger es comer. Aquí nada más tenemos una regla muy excepcional en los verbos del primer grupo, que cuando nosotros tengamos una G, E, R, en cualquier verbo que sea del primer grupo, en nous, en el pronom personnel de nous, siempre le vamos a agregar la letra E. La letra E, como ahí está en couleur rouge, nous mangeons, si no diría nous mangons. Y pues eso no existe, está mal dicho y no. Está en presente, yo cocino, tú come, él o él, nosotros cocina, nosotros comemos, usted cocina o ustedes cocinan, ellos o ellas comen. Si tienen igual alguna duda, pues se pueden ir a la página 98 y voilà. De ahí, el ejercicio que me van a hacer, otro ejercicio que aquí me van a hacer es conjuguer au présent de l'indicatif todas esas frases. Todos estos son verbos del primer grupo. Recuerden que le quitamos el ER y le agregamos dependiendo el pronom personnel, es lo que le vamos a agregar, ya sea el E, ES, ENS, EZ, ENT. Si tienen, nuevamente les digo chicos, si tienen alguna duda se pueden volver a ir al tema que les explico, les verbes du premier groupe, y checarlo. Igual si tienen alguna duda chicos, saben que estoy para servirles. Nuevamente les digo chicos, cuando lo puedan hacer, no se vayan a atrasar, por favor, organicen sus tiempos, tengan su agenda en donde van a escribir todo lo que van a hacer y todo de manera precisa para que no tengan que entregarme toda la mera hora y les pueda bajar su calificación, ¿sale? Nuevamente les digo, todo esto va a contar como asistencia, actividad en clase, todo. Entonces, aguas. Y 2 actividades en clase, 2 tareas, 2 ortografías, etc. Entonces, a ver si puedo cada 15 días subirle sus calificaciones para que vayan viendo, ¿sale? Y no tengan duda o así.